Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Y hoy Mario Burkun, nos vas a ayudar, Mario, a pensar qué es esto de estos nuevos corsarios que se apropiaron de la fragata Libertad o pretenden hacerlo, estos fondos buitres. ¿Por qué no le contás a la audiencia de qué se tratan estos fondos buitres? Bueno, los fondos buitres aparecen cuando existe en los inversores una incertidumbre sobre los precios de los bonos o acciones o valores que han adquirido. Cuando nosotros refinanciamos en el 2005 la deuda externa, que había sufrido el default del 2001-2002, en la refinanciación muchos propietarios de acciones, la mayoría, el 90% entró en la refinanciación, se quedaron con su capital de bonos y no quisieron aceptar la refinanciación. En ese revoleo que ocurre en esas circunstancias donde en la negociación existe momentos de transición, donde las evaluadoras de riesgo golpean fuertemente a los bonistas, allí aparecen los fondos buitres que le compran a los bonistas que no querían entrar a un valor vil, pero superior al que supuestamente se ofrece en ese momento, que era muy conveniente para Argentina, eran 24 centavos por dólar. Entonces compran las acciones cash en el momento, en lugar de entrar a una refinanciación que queda bajo el manto de la incertidumbre de que se pague, no se pague, etc. Entonces compran un valor cercano a esos 24 centavos, pero menor todavía, y lo compran al contado. Espera, te interrumpo un segundo porque estos días, con el tema del caso este emblemático, simbólico de la fragata Libertad, y en la pelea por la verdad mediática, bueno, los que descalifican dicen, bueno, el gobierno siempre se victimiza, dice que esto todo es una patraña, que esto que lo otro. Yo leí algún artículo muy serio de Horacio Berbisky, muy creíble en cuanto a la fuente, pero que se ratifica con esto que acabas de decir vos y uno hace memoria. Las evaluadoras de riesgo justamente cumplen ese rol. Es decir, ¿qué riesgo es el que informan? El riesgo que tiene un país de no tener capacidad de pago. O sea, se asfixia financieramente un país y después dice, no, corremos el riesgo que no nos pague. En el largo plazo saben siempre que se va a cobrar. Y es ahí donde ante la necesidad el ahorrista dice, bueno, yo prefiero mal vender ahora, digo para que se entienda Claro, más claramente, ¿no? siempre estamos pensando que eran pequeños ahorristas, pensando la comprobación en pequeños ahorristas, sobre todo jubilados italianos, alemanes y japoneses, y sobre ellos estos fondos buitres operan, adquieren una masa de capital y no entran en la negociación, no aceptan negociar, sino que ellos, claro, ellos justamente lo que buscan es transformarse en acreedores no negociadores, para de esa manera ir valorizando ese, ese endeudamiento con la carga de los intereses más las cargas de los juicios que generan. Como nosotros teníamos la mayoría de nuestro endeudamiento al momento de la refinanciación, durante el final del alfonsinismo y todo el periodo Menem y el periodo más violento que fue el de la Rúa, de incremento de la búsqueda de megacanje y el blindaje, el gobierno argentino de la época había aceptado la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Esto genera, por un lado, una pérdida de soberanía fáctica, no solamente simbólica, y por el otro lado que los tribunales de Nueva York son los que receptan de estos fondos buitres, que son fondos generalmente americanos que se dedican a esto, que ya hicieron lo mismo con la deuda de Brasil en su momento cuando refinanció en 1998 y con deuda mexicana, etc. O sea, ya están especializados en esto. Generaron un lobby en Nueva York para presionar
la presentación judicial con el famoso juez Griella, que es el que políticamente, dentro de las formas jurídicas americanas, presiona para sostener una atadura al gobierno argentino frente a los organismos internacionales. O sea, nosotros después pagamos todo el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional para no tener esa condicionalidad, pero tenemos la condicionalidad que reemplazó la del fondo, que es la del juez Griella. O sea que desde sus determinaciones y otros países donde también presionan a otros países para esta situación. Otros países generalmente han sido los países de la Unión Europea, porque nosotros no resolvimos en la negociación, quedó afuera de la negociación, el endeudamiento con el Club de París. No con los otros organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y la CAF. O sea que Argentina quedó en deuda con dos sectores, el Club de París, que son más o menos 9.000 millones de dólares, lo que reclama actualmente, o sea, la deuda actualizada del Club de París, y los fondos buitres. Estos fondos buitres armaron un lobby que sería una especie, lo que se llama, dice en inglés, task force, ya traducido, sea un grupo de tareas con la simbología de... Sí, con toda la simbología. Los anterior, piratas ingleses, las tareas del grupo de tareas el grupo de tareas de la ESMA, etc. Sobre la deuda argentina. Y han buscado en distintas oportunidades la forma de incautar, por eso son piratas, de incautarse de bienes argentinos. Empezaron con las propiedades de las embajadas argentinas en el exterior, con los giros de salarios a los funcionarios argentinos en el exterior. Luego quisieron hacerlo con aerolíneas argentinas, o sea, con la representación de aerolíneas como si fueran bienes del Estado. Y últimamente han atacado también los depósitos que tiene el Banco Central Argentino en el Banco de Compensaciones Internacional, en el BIS, el Bank of International Settlement, en Suiza. A tal punto que al mismo tiempo que hacen la demanda sobre la fragata Libertad, que es un elemento importante para nosotros por su significado en cuanto a la identidad nacional, la soberanía, etcétera, pero que desde el punto de vista del monto en dólares no es tan significativo para estos fondos buitres, que en este momento ellos están reclamando 1.000 millones de dólares entre dos fondos buitres. El objetivo es demostrar que ellos tienen una capacidad de acción internacional muy importante. Y una lesión simbólica, porque en realidad es un emblema de la Argentina y es demostrar el poder de daño que tienen en el mundo. Por eso es muy creíble. A mí me llamó mucho la atención este informe de Horacio Berbisky, donde además alguien, el capitán del buque, pretendía profugarlo, digamos, de puerto, y estaba otro destructor británico cerca de allí. Digo, a ver, acá hay una línea que vincula los intereses imperiales históricos del imperialismo mundial del dinero, donde Inglaterra tiene un rol muy importante, los centros financieros mundiales, y lo que se está tratando de hacer es de disciplinar a un país. ¿Por qué digo esto? Ya América del Sur, cuando salió la doctrina Drago, salió a oponerse a que se intentara cobrar una deuda externa de un país suramericano usando las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí, esto, no nos olvidemos que actualmente el imperio se maneja con un criterio de soft power. O sea, el soft power del Departamento de Estado no es que te va a mandar la cuarta flota, sino que te va a hacer operativos como de inteligencia, donde Argentina está por ingresar al Consejo de Seguridad por 2 años, ha sido votado mayoritariamente para cubrir la silla que le corresponde a los países que transitoriamente, no en forma permanente, están en el Consejo de Seguridad. Y Argentina tiene, históricamente nosotros, por alguna circunstancia antropológica y cultural, somos poco clasificables en el campo internacional
en cuanto a formas de sometimiento. Los argentinos son inagarrables. Hoy parece que están sometidos y mañana salen con algo que no estaba siendo esperado por los factores de poder. Entonces, una manera de controlar es recordar que la restricción financiera existe, que no tenemos autonomía total desde el punto de vista financiero internacional y que puede haber dificultades en el manejo funcional de nuestra economía. Una de ellas es saldada ahora por lo que sería la Suprema Corte de Suiza, de que el gobierno suizo y el Estado suizo no pueden darle órdenes por un acuerdo que tiene al BIS, al Banco de Intercambios y de Compensaciones Internacionales, para hacerse cargo de las reservas argentinas que están depositadas allí. O sea que Argentina logró superar esta demanda de los fondos buitres, que era la más importante. La otra demanda sobre la fragata que se realiza en Ghana, no olvidemos que Ghana forma parte del Commonwealth y, como vos decís, políticamente su esquema de seguridad en África tiene mucho que ver con el Reino Unido. Y Argentina cometió una gaffe interna, que es mandarla a la fragata a hacer puerto en Ghana, o si lo había mandado a Nigeria, o dificultades que puede tener ahora con otras naves en otros lugares del Commonwealth. De hecho, tenemos una nave en África del Sur que no funciona. La otra gaffe es, en menor medida, que no tiene tanto que ver con los fondos buitres, pero que sí tiene que ver con nuestro funcionamiento, es de inteligencia interna, porque si tuviéramos una correcta información sobre las situaciones de geopolítica internacional, esto no hubiera ocurrido. O sea, el barco hubiera hecho puerto en lugares seguros para nosotros. Además, yo acotaría, Mario, que la Armada tiene una triste historia en Argentina de vinculación con... Es parte del Commonwealth, ¿no? Culturalmente, digamos. La Armada culturalmente es inglesa, nuestra Armada. Está el caso de cuando Isaac Rojas quiere bombardear y bombardea las destilerías de Mar del Plata. Santiago y la destilería La Plata y Mar del Plata. Bueno, Perón sabía que le habían sacado las espoletas a las bombas, que se las había vuelto a proveer la Armada inglesa. Digo, la vinculación de nuestra Armada, digo, para ver la verosimilitud de lo que se dice con los ingleses, es muy profunda, históricamente profunda. Y por otro lado, digo, es absolutamente posible que más allá de errores políticos en la conducción, que obviamente lo ha sabido, el Ministerio de Defensa cometió un error, digo, el Papa también fue traicionado por su mayordomo. Digo, el poder es muy difícil, digo, hay que cuidarse mucho, ¿no? Sí, pero junto con eso yo creo que hay otros elementos importantes a tomar en cuenta, que es el sistema financiero local e internacional, que están interactuando porque estamos en la globalización. A medida que avanza en el imaginario de nuestra conciencia colectiva de que habría que tener una forma de control fiscal sobre la renta financiera, Argentina es uno de los pocos países del mundo donde el propietario de capital financiero no paga impuestos. En la Unión Europea, por ejemplo, pagan 12.5% como impuesto a la ganancia, el que tiene una acción o un valor financiero. En Argentina 0. La Unión Europea está pensando en subirlo a 20% de ganancia, y prácticamente lo ha definido en el último acuerdo entre Merkel y Hollande. Y en Argentina es 0. Y mucha gente empezó a hablar de la reforma financiera, sobre todo en cuanto a colocar un impuesto a aquel que tiene el capital en la renta financiera. Esto hace que la banca local, junto con la banca internacional, también hagan este tipo de trampitas con los fondos buitres, porque de alguna manera el pagar impuestos al propietario financiero, ni que hablar si lo colocamos de manera similar a la renta agraria, o sea, a las retenciones. Si le pusiéramos 35% de impuesto al que tiene bonos o derivativos argentinos, ahí estaríamos viendo otra realidad fiscal. Pero sin entrar a elucubrar sobre estas situaciones,
Lo más concreto es que estos fondos buitres están presionando también, junto con las evaluadoras de riesgo, para bajar nuestra valoración a nivel internacional. Entonces, aunque está garantizado el pago de los bonos, fíjate que nosotros estamos pagando la deuda, esta deuda reconvertida en el 2005, la estamos pagando religiosamente, si se puede decir, ya que pusiste el tema de la iglesia, y correctamente y cumpliendo todas las situaciones, pero cada vez que vamos a pagar, el día previo hay como una especie de corrida contra nuestros bonos. Bueno, te interrumpo acá porque es muy interesante y vamos a seguir. Le anticipo a nuestra audiencia que, bueno, más allá de profundizar este tema, vamos a tener un corresponsal de lujo en las elecciones de los Estados Unidos. Mario, vos vas a viajar. Bueno, te comprometemos que a tu regreso nos cuentes. Y si portás alguna camarita con nuestros limitados recursos tecnológicos, bueno, mandanos también... Tengo. Mi señora para el Día de la Madre se compró una cámara de fotos, bueno, así que... Bueno, mandanos algún testimonio y a la vuelta nos contás esta apasionante elección en Estados Unidos donde hay un candidato que dice lo que muchos piensan en la Argentina y no se animan, que es justamente el republicano que dice que él no va a gobernar para los que quieren vivir de la teta del Estado, entre otras cosas. Mario, gracias y nos vemos en una próxima entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Gracias a vos por la invitación y a tu público.